Compañeras, compañeros, muy buenos días. Guy Ryder, Ernesto, Raúl. Es un día de mucha alegría. Y nuestra clase obrera organizada se crió en el internacionalismo. Tener aquí nada más y nada menos que al secretario general de la OIT es para nosotros un momento de mucha alegría y también de mucha responsabilidad, porque en ese ámbito nuestras compañeras y compañeros del PCNT que van a las conferencias internacionales año a año a dar pelea por la mejora de las condiciones mundiales de trabajo de todos los trabajadores, sabemos que es una trinchera tripartita que tiene múltiples influencias en el mundo del trabajo. Aquí en Uruguay, movimiento sindical democrático, clasista, de masas, además en una perspectiva emancipatoria de mirar de qué manera se transforma la sociedad. Para nosotros está claro que mientras el mercado, como mecanismo social de mediación, de conexión social entre el trabajo humano y la satisfacción de las necesidades humanas, sea el que define, estaremos en problemas. Porque ese mecanismo social empapa al conjunto de la sociedad, convirtiendo todo en mercancía, en una lógica en la cual el leitmotiv principal de los procesos humanos de trabajo, de producción y reproducción de la vida, en vez de ser justamente la satisfacción de las necesidades humanas, es la acumulación de capital. Se necesita otra relación de fuerzas internacionales. Si la agenda de la OIT es una avanzada patronal contra el derecho de huelga en vez de una avanzada humana por mejorar los derechos laborales, deberemos pensar en qué arquitectura diferente, hoy que las grandes empresas transnacionales tienen más fuerza inclusive que los estados, qué arquitectura diferente y qué correlación de fuerzas diferente entre los estados, el capital y el pueblo organizado, las sociedades organizadas, generan un orden mundial distinto. Obviamente que ese es un camino largo, doloroso, con perspectivas de avances democráticos, de retrocesos, de guerras, de contradicciones mundiales, de revoluciones, pero es el mundo en que nosotros estamos luchando. Es para nosotros un orgullo poder conmemorar el 100 aniversario de la aprobación de la ley de 8 horas al impulso del vallismo originario, que hizo la historia. Bien lo decía Fernando, también lo decía Raúl, lo decía Ernesto, por esas curiosidades de la historia, sin traslados mecánicos, porque en la historia no hay mecanicismo, pero en un momento agudamente crítico de la vida de la humanidad, como fue el momento en que se aprobó la ley de 8 horas, saliendo de una guerra mundial, en medio de una crisis mundial importante también, quiso esas curiosidades de la historia que de alguna manera ese avance democrático que implicó el camino de reformas estructurales importantes al impulso del vallismo original, 100 años después, con los gobiernos del Frente Amplio, tuviera a principios del siglo XXI oleadas importantes también de mayores avances sociales y laborales. Ojalá, y para eso luchamos, que esta curiosidad de la historia no se repita en otros planos, porque en el año 1916 tuvo lugar el llamado Alto de Viera, y nosotros en nuestro Uruguay no queremos Alto de Viera nuevamente en el siglo XXI. Queremos que frente a las primeras manifestaciones de la desaceleración, de las dificultades, en el cuadro de un continente donde están en disputa dos grandes proyectos de país, de un lado los intereses del imperialismo y las clases dominantes de hacer retroceder los procesos progresistas, del otro lado la perspectiva de unidad de pueblos y gobiernos de América Latina y de un proyecto de integración regional que construye junto infraestructura y cadenas productivas regionales y se profundiza o retrocede. Queremos en nuestro país que a estos fenómenos actuales también se le responda con profundización de los cambios, cosa que es naturalmente conversable, dialogable e impulsable con la lucha de los trabajadores y de todo nuestro pueblo, defendiendo las empresas públicas, defendiendo el rol del Estado para la industrialización del país y un camino
digamos, de mayores avances sociales y laborales. Y estamos absolutamente convencidos que las grandes mayorías de nuestro pueblo quieren esto, que las autoridades del gobierno también quieren esto y que encontraremos la forma de generar la relación de fuerzas para seguir avanzando, que es lo que se le prometió a los orientales durante el año pasado. Y finalmente, como bien marcaron también todos nuestros compañeros y compañeras, estamos en una batalla donde reaparecen los antiguos argumentos establecidos por la derecha y las grandes patronales contra la ley de 8 horas a principios del siglo XX, que reaparecieron con esta conquista de las 8 horas para los asalariados rurales y que reaparecen ante cada uno de los intentos de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Que si pasa esto cierra la empresa, que tenemos peores condiciones para competir, que en definitiva aumentan los costos porque muchos no imaginan otra estrategia de competitividad que no sea la unilateral de los costos y en particular de los costos laborales, sin preocuparse por la calidad, sin preocuparse por la participación de los trabajadores en la organización del trabajo y en la gestión, que maximiza saber hacer en organizaciones productivas eficaces. Así que esos argumentos reaparecen. Yo creo que el desarrollo tecnológico que ha logrado la humanidad, los cambios en la organización del trabajo, las ganancias que se han desarrollado en materia de productividad con estos cambios, bien dan una base material para poder compartir esas transformaciones con una discusión nueva a principios del siglo XXI que encuentre formas, sin dogmas, sin recetas, de apuntar a la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Tal vez acortando la semana laboral, tal vez generando otros mecanismos de turnos, de una manera que sea beneficiosa para las grandes mayorías y que esté conectada con una estrategia de desarrollo productivo, para que el trabajador trabaje pero pueda seguir estudiando, para que el trabajador trabaje pero pueda estar más con su familia, para que el trabajador trabaje y se pueda desarrollar en otras áreas, para que el trabajador trabaje y pueda acompañar más a los chiquilines en la escuela. Porque eso es una dimensión humana. Cuando yo le preguntaba a algunos trabajadores de la construcción, obreros de filas, obviamente sindicalizados, le preguntaba ¿cuál es el resultado más importante de la reducción de la jornada de trabajo que en su caso conquistó el Zunca, pasando de 48 horas semanales a 44? Y un compañero me decía, es que ahora los viernes yo puedo pasar a buscar a mi hijo a la escuela, que antes no podía, nada más y nada menos. Así que es un día de festejo, de conmemoración, de reconocimiento, de alegría y también de compromiso de seguir en la lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, por un programa que nos trasciende porque involucra el diálogo social en que vamos a participar activamente el año que viene para el desarrollo productivo, social y democrático del país, que involucra a las grandes mayorías nacionales, y por una ruta democrática rumbo a la emancipación de los trabajadores y de la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus aportes, por sus miradas, pero antes, Fernando, me vas a ayudar. Tenemos un obsequio para Guy, que sabemos que... Acá, Fernando. A ver si lo... Lo vamos a abrir. ¿Le contaron lo que es? Un mate. ¿Tomó mate alguna vez? ¿Tomó mate ya? ¿Dai? ¿Sí? ¿Tomó mate? ¿Sí? Ah, bueno. Una breve explicación del cuadro. Es un cómic que tiene como finalidad que llegue a todas las escuelas públicas uruguayas y que en la escuela pública uruguaya esté la historia del movimiento sindical. Es un trabajo que se está haciendo conjuntamente con la OIT Chile para que efectivamente en la educación, en un programa que actualmente tiene historia reciente, esté en un formato adecuado la historia del movimiento sindical. Y bueno, acá está ni más ni menos que nuestro querido presidente eterno Pepe de Lía. Por eso este regalo.
Muchas gracias a todos y a todas, buena jornada y buen año. Gracias.